Buenas noches, mi nombre es Marco Tovar, soy administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, estudiante de primer semestre de la especialización de gestión pública y en la noche de hoy vengo a hablarles de la organización del Estado colombiano. Para hablar de la organización del Estado colombiano, indiscutiblemente tenemos que remitirnos a la Carta Política, que para nuestro caso es la Constitución Política de 1991, específicamente en el título 5, capítulo 1 de la organización del Estado, donde a partir del artículo 113 nos empieza a hablar de las tres ramas del poder público, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En este primer artículo quiero centrarme en la ejecutiva, que de acuerdo al Manual de Estructura del Estado de la Función Pública, nos indica que esta se divide en dos. Por un lado, vamos a encontrar el orden nacional, que es el mismo que nos habla el artículo 115 de este mismo capítulo, que allí vamos a encontrar al presidente, a los directores de los departamentos administrativos y a los ministros. Y por otro lado vamos a encontrar el orden territorial, allí vamos a encontrar por un lado a los gobernadores con sus secretarios de despacho y directores administrativos y a los alcaldes también con sus secretarios de despacho y directores administrativos. El siguiente artículo, que es el artículo 114, allí nos habla que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Hay que tener en cuenta en este segundo artículo que nos está hablando de la rama legislativa que pues es importante hacer la diferencia pues de las dos cámaras. El Congreso se divide por un lado en el Senado y por otro lado en la Cámara de Representantes. El Senado entendiéndolo como representación nacional, es decir, que cualquier persona de cualquier parte de Colombia puede votar por un candidato al Senado y ya por otro lado encontramos la Cámara de Representantes, que este sí se hace un poco más específico, que es la representación de los territorios, las minorías y también pues las circunscripciones que han resuelto o más bien han salido como resultado del acuerdo de paz con las FARC. Listo. Continuamos ya con el artículo 116. En el artículo 116 ya nos habla de la rama judicial, donde nos indica que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administrativos administran justicia, así como también lo puede llegar a hacer la justicia penal internacional. Y en algunas situaciones, pues el Congreso también va a ejercer funciones judiciales. El siguiente artículo, que es el artículo 117, ya nos habla del Ministerio Público y la Contraloría General de la República como órganos de control. Dentro del Ministerio Público vamos a encontrar la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías. El Ministerio Público, ya pues de acuerdo al artículo 118, tiene como fin la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Ya continuando con el artículo 120, ya vamos a hablar de la organización electoral, que para este caso encontramos dos entes, uno de ellos es el Consejo Nacional Electoral y el otro la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral tiene como función principal la organización y la logística de las actividades electorales y así también todas las relacionadas con el control electoral de los partidos políticos, también pues dentro de un proceso electoral cuya naturaleza también es de vigilancia y control. Por otro lado, vamos a encontrar la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual pues tiene como función principal el registrar los ciudadanos que pues conforman a Colombia, esto con el fin de tener en cuenta quienes hacen parte o más bien quienes están habilitados para votar en las elecciones ya sean del orden nacional o el orden territorial. Por último, también pues remitiéndonos un poco al artículo 113, vamos a encontrar lo que son las entidades autónomas. Allí vamos a encontrar las universidades públicas, las corporaciones autónomas regionales, pues teniendo en cuenta que estas eh, tienen como función la vigilancia y la toma de decisiones sobre los territorios en temas ambientales. Y por último, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil es aquella que promueve el mérito y por lo tanto selecciona a las personas para ser parte del Estado, debe trabajar como un ente autónomo
para poder garantizar transparencia sobre el proceso de selección. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.